5 relatos de brujería. Número 1. La vecina de la falda negra. La historia que voy a contarles es una experiencia personal, una de las más desagradables que me ha tocado vivir. Corría aproximadamente el año 2013 y a la temprana edad de 17 años me convertí en padre. Asumí mi responsabilidad y le propuse a mi novia que viviéramos juntos. Ella aceptó, así que unos días después nos fuimos a rentar una casa en otra zona. Durante todo el embarazo de mi novia, todo transcurrió de manera muy normal. Llegó el día en que dio a luz y todo salió muy bien. No hubo ningún tipo de complicación. Tuvimos a una hermosa niña. Sin embargo, desde los primeros días de su nacimiento, comenzaron a suceder cosas inusuales en la casa. Una noche, mientras estábamos durmiendo, empezamos a escuchar como si algo arañara el techo. En ese momento no le dimos mucha importancia, pero la siguiente noche escuchamos como si una canica estuviera rebotando en el techo. Tratamos de ignorar esos sonidos y en ocasiones las cosas se calmaban por días. Sin embargo, de pronto, nuevamente se volvían a escuchar por las noches aquellos ruidos extraños. En una ocasión mi hija comenzó a llorar de la nada y se puso muy irritable a pesar de su corta edad. Con el paso de los minutos se fue calmando, pero por las noches mi novia y yo no podíamos dormir. Empezamos a tener un poco de miedo por nuestra hija y al ser unos padres muy jóvenes no sabíamos qué hacer. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando una mañana, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, alguien tocó a la puerta. Salí rápidamente del cuarto para ver quién era, y al abrir, vi a una señora parada allí. Recuerdo muy bien que era un poco mayor, con cabello canoso, una falda larga y una blusa negra. Nunca vi sus pies, ya que la falda le llegaba hasta el suelo. A pesar de que llevábamos poco tiempo allí, nunca la había visto antes. Ella dijo que era nuestra vecina y que había venido a pedirnos un poco de azúcar, ya que, debido a su edad, no podía ir a la tienda, que estaba algo lejos de donde estábamos. Amablemente, le dimos un poco de azúcar a la señora sin pensar en nada malo en ese momento. Pero con el paso de los días, nos la empezamos a encontrar seguido en la calle. Siempre estaba afuera de su supuesta casa. A veces estaba barriendo, otras veces simplemente caminaba de un lado a otro como si estuviera merodeando el lugar. Fue entonces cuando nos empezó a dar mala espina y un poco de miedo, porque cada vez que la veíamos, nos sonreía de una manera extraña y tenía una mirada muy pesada. A pesar de eso, tratamos de llevar nuestra vida de manera normal junto con nuestra hija. Sin embargo, una tarde, mientras nuestra hija dormía, aprovechamos para ir a la cocina a comer. Pasaron unos minutos y regresé para verificar que estuviera bien. Al abrir la puerta del cuarto, vi en la orilla de la ventana un gato negro algo grande, el cual miraba fijamente a mi hija. Al darse cuenta de mi presencia, aquel gato salió corriendo. Un poco asustado, llamé a mi novia para que viniera al cuarto y le conté lo sucedido. Desde ese día prometimos no dejar a nuestra hija sola en ninguna ocasión. Llegó la noche y con ella la hora de ir a dormir, así que nos preparamos, nos acomodamos junto con nuestra hija y después de unos cuantos minutos el sueño nos venció. De pronto, en la madrugada, empezamos a escuchar esos ruidos extraños en el techo. Yo ya estaba algo harto de siempre escuchar eso, así que, armado de valor, decidí subir a la mañana siguiente para ver qué era lo que ocasionaba ese ruido. Cuando estaba en el techo, me acerqué a donde recurrentemente se escuchaban esos sonidos y noté que había una especie de estrella hecha con varios trozos de lo que parecía ser cuarzo. Después de deshacer aquello y tirarlo a la basura, ante mi desesperación, fui a una iglesia y le conté todo lo que sucedía al padre. El padre, muy amable, me dijo que iría a mi casa para rezar y rociar agua bendita. Así que esa misma tarde, el padre, junto con otras personas, llegaron a mi casa, hicieron oraciones y rociaron agua bendita por todos lados. Mi novia y yo creímos que eso sería suficiente para que las cosas se calmaran.
Sin embargo, creo que todo fue al revés, ya que en la noche pasó algo que jamás voy a poder olvidar. Recuerdo que nos fuimos a dormir y puse a mi hija sobre mi pecho, ya que a veces así nos dormíamos. Pasó el tiempo y nos quedamos dormidos. De pronto en la madrugada sentí como algo o alguien jalaba a mi hija. Mi reacción fue tan inmediata que logré agarrarla de sus pies, quedando mi hija al borde de la cama. Cuando me di cuenta, una sombra completamente negra la soltó y salió rápidamente por la ventana. Mi hija comenzó a llorar y a mí me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. También mi novia se levantó muy asustada y empezó a llorar. No entendíamos qué estaba pasando. Esa noche, después de calmarnos, me quedé velando los sueños de mi hija y de mi novia, pues tenía mucho miedo de que aquella sombra volviera. A la mañana siguiente, les contamos a todos nuestros conocidos lo que había sucedido y nos dijeron que lo más probable es que fuera una bruja. Nos dieron muchas recomendaciones, como bautizar a nuestra hija, ponerle una Biblia debajo de su almohada y colocar unas tijeras en forma de cruz. Hicimos cada una de las cosas que nos dijeron y al parecer todo eso funcionó, pues poco a poco las cosas se calmaron. Por increíble que parezca, también dejamos de ver a aquella señora que nos daba mala espina, y ahí fue cuando entendimos que ella era la bruja. Al principio no creía en nada de eso, y como éramos padres tan jóvenes, no sabíamos nada sobre las cosas que pueden sucederle a los bebés. Hoy en día puedo decirles que todo es real, porque lo viví en carne propia. También es muy real eso de que las brujas se llevan a los bebés. No le deseo a nadie lo que me pasó. Al final terminamos por irnos de esa zona y rentar en otro lugar. Afortunadamente, ya no pasó nada malo y hoy en día mi hija es una niña muy feliz. Pero siempre recordaré el día en que una bruja intentó llevársela. Número 2. La sombra en la vereda. Mi familia vive en un pequeño pueblo al sur de Veracruz, en la región de la llanura del Sotavento. Mi madre es la mayor y única mujer entre sus 5 hermanos. Cuando eran niños, debido a su edad, le tocaba quedarse en casa para cuidar a sus hermanos cuando mis abuelos tenían que salir. Hace ya más de 50 años, cuando mi madre tenía 13 años, mis abuelos fueron al pueblo a comprar víveres. Cabe mencionar que ellos vivían en una casa en las afueras, en medio del campo, sin ninguna casa cercana. Mi madre cuenta que el menor de mis tíos era aún un bebé, por lo que ella lo tenía en brazos, mientras observaba a los otros jugar con una pelota en el patio de la casa. En un momento, la pelota rodó hacia la vereda, que estaba oculta por unos arbustos y árboles. Entonces su segundo hermano más pequeño, que tenía 4 años, fue a buscar la pelota. Todos los hermanos se quedaron viendo cómo él no recogía la pelota y se quedaba mirando hacia el monte. Mi madre llamó a los otros 3 hermanos y juntos fueron a buscar al más pequeño. Al acercarse, mi madre vio que en la vereda había una señora muy anciana con un vestido rojo muy sucio. Ella tenía la pelota y, agachada, le hacía señas al niño pequeño para que se acercara. Cuando la señora vio a mi madre y a los otros niños, dejó de llamar al pequeño, se puso de pie y le dijo a mi madre: «Esta es su pelota, ¿verdad?». Mi madre siempre ha sabido sobre muchas cosas que se ven en el campo y sabe que no debe mostrar miedo, incluso aunque lo sienta. Por eso se acercó con el niño en brazos, muy segura de sí misma, y le quitó la pelota a la señora. «Sí, señora, gracias», le dijo sin mostrar miedo ni vergüenza, más bien mostrando una actitud de mando en la casa. La señora entonces se rió un poco, de manera burlona, y le preguntó: «¿Y dónde están tus papás?», a lo que mi madre respondió sin titubear: «Fueron aquí a la vuelta con mi padrino», lo cual era mentira, pero era para hacer creer que estaban cerca. La señora solo siguió sonriendo, y luego dio media vuelta para retomar la vereda. Justo cuando mi madre iba a decirles a todos que se metieran a la casa, la mujer dijo: «Eres fuerte, niña. Me da gusto que cuides a tus hermanos, y respetaré eso». La mujer se fue alejando, y mi madre les dijo a todos que se metieran a la casa.
pero el más pequeño, que había estado con la señora desde el principio, no se movía. Entonces mi madre le dijo que se apurara a meterse. Cuando el niño por fin salió del trance, le dijo: ¿Viste a la señora? Tenía los pies como de gallo. Mi madre sintió un escalofrío, pero claro que no se lo iba a transmitir a sus hermanitos. Ella no se había percatado de eso, ya que siempre vio de frente a la mujer, con una actitud retadora, para que no se notara su miedo. Pero ahora que la señora ya se había ido, y el niño decía eso, solo atinó a decirle que debió ser su imaginación y que se metieran de una vez. Cuando llegaron mis abuelos y mi madre les contó lo sucedido, mi abuelo fue de inmediato a buscar a uno de sus compadres, que era curandero, para que le aconsejara qué hacer. A esta persona le dijo que probablemente era una bruja que iba de paso, porque no reconocía a nadie así por la zona. Según él, todos los que practican santería, brujería, nahuales, etc., en ese pueblito se conocían al menos de vista. Pero debido a lo que le dijo a mi madre de respetaré eso, podrían estar tranquilos porque no pasaría nada. Y afortunadamente, así fue por el resto de la infancia de los más pequeños. Mis abuelos se sintieron aliviados y agradecidos con el curandero por su consejo. La vida en el campo continuó sin más incidentes, y mi madre siempre recuerda esa experiencia, con una mezcla de temor y respeto. Su valentía y determinación en aquel momento les aseguró la protección de esa presencia misteriosa. Desde entonces, mi madre ha compartido esta historia como una lección sobre la importancia de mantener la calma y la valentía, incluso en las situaciones más desconcertantes. Número 3. La maldición ancestral. De que tengo memoria, siempre me han contado que una bruja me salvó de la brujería que me hacía mi abuela. Según narran, nací muy enfermo, con fiebres, vómitos y convulsiones que ningún médico podía explicar. Mis padres, desesperados, buscaron respuestas en todos los lugares posibles, sin encontrar alivio para mi sufrimiento. Mi madre, agotada y sin esperanzas, se derrumbó llorando afuera del hospital. Una mujer desconocida se acercó y con voz suave pero firme le dijo que seguramente me estaban haciendo alguna clase de trabajo oscuro. La mujer le recomendó a mi madre que me llevara con una señora que era bruja y que ella conocía. Después de darles las indicaciones para poder llegar, esa extraña mujer se fue. Fue mi padre quien me llevó en brazos hasta la puerta de la casa de aquella señora. Su hogar era una vivienda pequeña rodeada de un jardín descuidado y plantas extrañas. La señora, una anciana con una mirada pesada, nos recibió sin sorpresa, como si supiera que iríamos. Después de examinarme y realizar rituales con hierbas y conjuros, le dijo a mi padre algo que lo dejó helado, ya que, según ella, mi abuela materna era quien me estaba maldiciendo. Al parecer, mis abuelos nunca aceptaron a mi padre y no querían que su hija, mi madre, se fuera con él. Como soy el primer hijo, querían que me quedara con ellos para criarme. Según la señora, mi abuela me había estado enviando objetos trabajados, entre ellos ropa, comida y frutas, que al entrar en contacto conmigo me hacían enfermar. La señora le ordenó a mi padre que quemara todo lo que me trajera mi abuela. Además, intentó romper el poderoso vínculo que mi abuela había creado. Sin embargo, le advirtió a mi papá que mi abuela, una mujer de un pueblo originario con conocimientos antiguos, podría reaccionar de manera peligrosa. A pesar de las advertencias, mi padre hizo todo lo que la bruja le indicó. Quemó cada prenda, cada alimento y cada juguete que mi abuela me había dado. Después de ese día, comencé a mejorar lentamente. Sin embargo, la calma no duró mucho. Tiempo después, supimos que mi abuela había redirigido los males hacia la señora que nos había ayudado, quien falleció en circunstancias extrañas poco tiempo después. A los 5 años, me diagnosticaron rinitis alérgica, una enfermedad que me trataron con gotas bajo la lengua hasta los 9 años. Me volví a sentir un poco mejor, pero las sombras del pasado nunca se fueron del todo. Años más tarde, mi madre trató de confrontar a mi abuela.
pero ella siempre negó cualquier implicación en mis enfermedades. Fue solo tras su fallecimiento, cuando mis padres revisaron sus pertenencias. Entre las páginas de una Biblia, encontraron una foto de mi abuela y yo, rayada y con extraños símbolos. Esa foto hizo que mis padres confirmaran lo que aquella señora le dijo a mi papá. Mi abuela falleció de una manera poco agradable a causa de una enfermedad en el hígado. Pereció en un hospital sin poder despedirse de nadie y desde su partida las cosas extrañamente mejoraron en mi salud. Número 4. Noches de maldición en el bosque. Mi esposa fue scout y en una ocasión participaron en un campamento en el Iztaccíhuatl. El grupo estaba compuesto por varios adolescentes y solo 2 adultos, mi esposa y otro jefe scout. El plan original era llegar al albergue y acampar allí, pero por diversas circunstancias no lograron llegar antes de que anocheciera. Decidieron quedarse en unas cabañas que había en los alrededores. El otro jefe fue a inspeccionar una cabaña y regresó con una expresión de miedo, pero no quiso decir nada a los demás para no asustarlos. Solo le comentó a mi esposa que había encontrado muchas cosas relacionadas con la brujería: gallinas muertas, muñecos y otros objetos perturbadores. Optaron por quedarse en la cabaña que estaba más alejada. Ya entrada la noche, llegó una persona que les pidió quedarse un rato con ellos, alegando que se había lastimado el tobillo y no podía caminar bien. Ellos le dijeron que, como estaban con niños, lo mejor sería que se quedara un poco más lejos. Él les comentó que ya había contactado a sus amigos y que venían por él agradeciéndoles su comprensión. Cuando sus amigos llegaron en una camioneta y lo recogieron, él les advirtió que no se quedaran allí, que lo mejor sería que se fueran. Sin embargo, mi esposa y el otro jefe no quisieron moverse porque los niños ya estaban cansados y decidieron quedarse. Pusieron las tiendas de campaña dentro de la cabaña para mayor seguridad. A medida que avanzaba la noche y la mayoría de los niños estaban dormidos, los jefes encendieron una fogata afuera y de vez en cuando realizaban rondas de vigilancia por los alrededores. Cuando le tocó a mi esposa, alrededor de las 2 de la mañana, lo primero que hizo fue ir a la cabaña a verificar que todo estuviera en orden. Al abrir la puerta, alcanzó a ver la silueta de un hombre con sombrero. Se sorprendió y encendió rápidamente la linterna, pero al iluminar el lugar donde estaba esa figura, no había nada. Regresó con el otro jefe para contarle lo que acababa de ver, y él le dijo que había algo en los árboles, algo que saltaba de un lado a otro. Lo único que se les ocurrió fue ponerse a rezar durante un buen rato. A la mañana siguiente, cuando despertaron los niños, le comentaron a los jefes: ¿por qué nos jalaban la tienda toda la noche? Se pasan, nos querían asustar, ¿verdad? Número 5. La risa del pájaro negro. Mi tía vive en un pueblito muy rural, como ella misma dice, en Puebla. Residen en una casa heredada de la época de la Revolución, así que basta decir que es enorme. Anteriormente, la casa era un hospital, por lo que cuenta con grandes patios y habitaciones altísimas, cañerías inexistentes y muy poca iluminación. Dado que es de aquella época, para salir al baño tienes que cruzar un patio enorme con una lámpara en mano, ya que no hay alumbrado en esa parte de la casa. Resulta que en una ocasión, mi tía se levantó de la cama en medio de la noche para ir al baño. Tomó su lamparita y cruzó el patio. Cuenta que mientras caminaba, escuchó el aleteo de un ave enorme que volaba cerca de ella. Giró la cabeza para buscarla y vio posado en el techo un guajolote negro con patas muy grandes. Dijo que era enorme y de manera muy extraña agitaba sus alas y la miraba desde lo alto. Se le ocurrió gritarle: «Vete, infeliz, ¿qué vienes a hacer acá?». Y cuenta que el ave se rió de manera burlona ante su comentario. Despavorida, mi tía regresó a su cuarto y atrancó la puerta. Dice que toda la noche estuvo escuchando cómo corrían y aleteaban fuera. Se desveló rezando esa noche. Dicen que en ese pueblo tienen muy ubicadas a las brujas y que si las miras feo o las molestas,
te hacen cosas horribles. Por eso jamás voy a visitar a mi tía. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.